El libro de Mateo, hermanitos, encierra grandes verdades bíblicas muy hermosas. Tanto, bueno, voy a nomás a resumir, tanto desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y crucifixión de él. Pero, hermanitos, antes que este libro se escribiera, antes, hermanitos, había un varón llamado Mateo, y en el libro de Lucas, yo creo que se ha leído, también se llama Leví. Tiene como dos nombres, pero vamos a enfrascarnos más ahorita en el nombre de Mateo. Sabemos, hermanitos, que conforme la historia, quise empezar por Mateo 5, porque aquí encontramos primeramente su condición. Nadie, hermanitos, puede llamar, dice la palabra de Dios, al Señor, Señor, si no es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanitos, en este verso, antes de que Mateo empezara a seguir al Señor, empezara a caminar con Jesús, empezara a ver las grandezas, las misericordias, los milagros que en todo tiempo Jesús le rodeaban, encontramos este verso 6, capítulo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren la palabra que menciona aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ok, cuando encontramos esta palabra, hermanitos, vamos y regresamos hacia atrás a la vida de Mateo y encontramos, hermanitos, que él era un hombre que dice que era publicano, era un ¿qué? Traidor a su nación, que eran los judíos, pero también era alguien que servía a los romanos. Entonces trabajaba por los romanos, hermanitos, recaudando impuestos, pero el lugar que tenía, hermanitos, no era un lugar muy fácil de obtener, ya que ellos tenían que invertir para poder obtener ese lugar. Compraban ciertas franquicias para poder estar sentados en una oficina y recaudar esos impuestos. Ya recordamos, hermanitos, que dentro de lo que quizás se han escuchado también, un publicano era un propio traidor a su nación, a su familia y a todos los que le rodeaban. Entonces eran señalados en todo tiempo, eran maldecidos, eran pisoteados, incluso me atrevo a decir que eran hasta escupidos dentro de ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran traicioneros a su propia generación, a sus propios amigos, a sus propios padres. Pero dentro de esto, hermanitos, hay algo muy importante. Hay dos puntos muy importantes, porque había dos clases de recaudadores de impuestos, tanto los gabay, tanto los monquis. Los gabays, hermanitos, su trabajo era recaudar a todos los que estaban dentro de ese lugar, quizás los que vendían pescados, los que llevaban carretas, los que por decir tenían una ganancia más allá. Estos gabay, hermanitos, se encargaban de cobrar un impuesto de todos los que ellos generaban, pero también cobraban impuesto sobre cada familia y sobre cada uno de sus hijos. Entonces podríamos decir que el trabajo de ellos, hermanito, era general. Pero los monjes, hermanitos, los monjes era dentro de donde estaba Mateo. Ellos se dedicaban, hermanitos, a estar en la orilla del mar. Y en la orilla del mar, cuando venían los barcos, cuando venían las barcas, cuando venían quizás de otros lugares, ellos se dedicaban a cobrarle esos impuestos, pero sus impuestos, hermanitos, ya no eran generales. Ellos imponían lo que ellos querían, hermano. Entonces, si le cobraban, por decir, un denario, ellos decían: ¿sabes qué? Me vas a pagar 3. Y dentro de esos, hermanitos, por eso eran mucho más odiados y más señalados. Y dentro de esto encontramos a Mateo, porque podríamos decir que cuando Jesús, hermanito, siempre, cuando usted lee la palabra de Dios, los evangelios, siempre estaba a veces a la orilla del mar. Entonces es aquí, hermanitos, donde encontró a Mateo recaudando esos impuestos. Pero no solamente vemos esa parte, hermanitos, de cómo recaudaba. Lo que Jesús vio, hermanito, fue a un hombre despreciado, fue a un hombre señalado, fue a un hombre, hermanito, que dice que Mateo capítulo 5, que era un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Miren nada más la condición, cómo lo encontró. Un hombre, hermanito, que dentro de su interior estaba hecho pedazos por quizás los que le señalaban, las palabras que se derivaban de su familia, de sus amigos, de sus padres, de toda su nación. Un hombre, hermanito, que por dentro quizás en apariencia se veía bien, pero por dentro, hermanito, estaba hecho pedazos por las malas decisiones que él había tenido.
Malas decisiones, que es que se hizo recaudador después de impuestos para que los romanos, hermanitos, también pudieran obtener esas ganancias, pero dentro de esas ganancias él también tenía su porción. Entonces podemos ver a un hermanitos, un hombre destruido por dentro, un hombre que no tenía esperanza más allá, un hombre, hermanito, que quizás su condición física estaba bien, pero en lo emocional, en lo espiritual, él estaba hecho pedazos. Era un hombre, hermanito, que quizás todo lo tenía, pero hermanitos, el dinero no abraza. El dinero en apariencia decimos que es la felicidad, pero ¿sabe qué? No es la felicidad del dinero. El Señor Jesús decía que estemos contentos con lo que tengamos ahora, mientras haya abrigo y sustento, que demos gracias a Dios. Pero, amados hermanos, hay algo importante, que cuando alguien tiene más amor al dinero, su condición siempre se va a ir desviando de la voluntad de Dios. Por eso este verso que encontramos aquí dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí vemos, hermanitos, cómo había un Mateo que había escuchado de Jesús. Había un Mateo que sabía, hermanitos, que iba a venir el Mesías, pero él, hermanito, tomó malas decisiones en servir a lo que no era Dios. Pero sin embargo, sabemos, hermanitos, que Dios tiene propósitos que ya vienen dentro de su voluntad para cada vida. Así como Dios llegó a nuestra vida en algún momento, fue el momento, hermanito, que Mateo escuchó esa palabra de Dios y dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando él escuchó esa palabra que llegó a su corazón, a su vida, en ese momento dijo: yo tengo esperanza, yo quiero saber quién es el Señor. Y ahí vamos a capítulo 9 de Mateo. Vamos a capítulo 9. Verso 9. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Dice aquí: pasando Jesús de allí, ve a un hombre llamado Mateo. ¿Qué significa el nombre de Mateo? ¿Hermanitos lo han analizado? ¿Se acuerdan? Es un regalo de Dios. Miren nada más, el nombre de Mateo es un regalo de Dios. Y bueno, todavía no llegaba el momento de ese regalo. En el capítulo 5 no estaba, pero aquí ya está. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba, dice, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: sígueme, y le siguió, perdón. Verso 10. Aconteció que estando sentado en la mesa en la casa de aquel... ¿Me pueden ayudar ahí? Está un poquito muy chica la letrita, no alcanzo, ¿eh? Verso 10. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén, hermanos. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Y miren nada más. Después de que Mateo, hermanitos, había escuchado esa palabra de parte de Jesús, que al conocerlo a él, al escuchar esa palabra, iba a haber, hermanitos, sanidad para su espíritu, para su corazón, redención de todo lo que había, las cargas. Dice que después de que Jesús pasó cerca de donde él estaba, quizás pasó mucho tiempo, quizás una semana, no lo menciona la escritura, pero dice que pasando Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que él era el mismo, y se levantó y le dijo solamente: sígueme. No hubo más palabras, no le dijo: abandona, no ve, hijo, despídete de tus padres. Solamente hubo una palabra tan maravillosa que le dijo: sígueme, hermano. Amén. Ahora, ¿qué tuvo que haber en su corazón, hermanitos, de Mateo? Para que todo lo que tenía, todo lo que había ganado, para el lugar de prestigio que tenía, esa franquicia que él había comprado, porque también se pagaba para obtener un lugar, en un momento, hermanitos, todo lo dejó por la voz de Dios. Gloria a ti. Y podemos deducir algo, que durante muchos años, amado hermano, él había sufrido con ese dolor de los señalamientos de los judíos, de su propia familia y todos los que estaban a su alrededor. Durante muchos años, hermanitos, había caminado con dolor, y no solamente con dolor, con vergüenza cada día de su vida.
¿Qué sentiríamos, hermanitos, si quizás mamá te dijera, te odio porque ya no estás sirviendo al Rey de Reyes, ahora estás sirviendo a alguien que no debes? Ahora a eso agrega, hermanitos, que los publicanos no se les permitía entrar a las sinagogas. ¿Qué pasaba? Cuando él tenía ganas de levantar sus manitas, orar al Señor, sus propios amigos quizás lo despreciaban, lo sacaban de la sinagoga. No solamente quizás tenía economía, no solamente se sentía solo porque era despreciado, sino el dolor más grande de su corazón, porque él sabía también que iba a venir un Mesías para dar redención y salvación para todo el pueblo judío. Él sabía, hermanitos, porque también recordemos que todos los judíos desde temprana edad se saben todo el Shema, se saben, hermanitos, todo el Pentateuco. Ellos sabían, hermanitos, desde pequeños que iba a venir un redentor a esa nación. Pero sin embargo, hermanitos, por sus malas decisiones, él había hecho lo que no tenía que hacer, trabajando como recaudador de impuestos, que también podríamos decir que sustraían, robaban de todo lo que pasaba. Pero cuando él, hermanito, después de muchos años, mucho tiempo, escuchó esta palabra, no tuvo más que decir, me alejo de aquí, aviento todo y me voy, porque hay alguien llamado Jesús que me dio consuelo en mi vida, que me dio esperanza. Y al oír la palabra que estábamos escudriñando en Mateo 5, mi corazón empezó a descansar. Mi corazón, mi espíritu empezó a ver otra puerta diferente a la que estoy acostumbrado a entrar, a una vida diferente a la que estoy acostumbrado a vivir. Cuando oyó esa palabra, hermanitos, dice que al instante dejó todo. Y aquí viene lo maravilloso. En el verso 10 dice que después de que siguió a Jesús, él preparó un gran banquete o una buena cena. Y en esa buena cena dice la palabra de Dios que también había muchos como él, amados hermanos. Y miren nada más, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, amada iglesia, ¿sabe qué? No es algo que podamos callar. Cuando encontramos solución a una palabra, cuando encontramos solución a la pesadez, al dolor, recordemos que Proverbios dice que el espíritu triste siempre va a secar los huesos. Amén. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros antes de encontrar a Dios? Por lo menos, hermanitos, yo puedo decir que mi vida siempre ha estado dentro de la iglesia, pero el dentro de que estés dentro de la iglesia, te lo puedo decir, no te hace cristiano. Yo se lo digo de esa forma. Puedas tener 10, 20 años en la iglesia, pero si tú no has aceptado a Dios como único y suficiente Salvador de tu vida, simplemente no has tenido un encuentro con Dios. Aunque mi padre y mi madre eran pastores de la iglesia Fuentes de Agua Viva, ¿sabe qué? Yo le puedo decir que a veces el trabajo más grande como padres que tenemos hijos, es buscar un tiempo agradable, un tiempo, hermanitos, en el cual podamos llamarlos, sentarlos a la mesa, quizás en el sillón, y decirle, hijo, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Amén. Porque Mateo tenía padres, pero quizás, amado hermano, nunca se dieron ese tiempo de decir, ¿sabes qué? Espera en el Señor, corrige tus caminos, apártate de lo que estás haciendo. ¿Sabe que como padres tenemos la grande responsabilidad de decirnos a nuestros hijos, necesitas tener un encuentro, llamarlos en un momento, escudriñar la palabra, orar por ellos y decir, hermanitos, quizás a los 10, 12, 15 años, 16 años, volver a renovar esos votos de nuestra vida para con Dios? ¿Por qué se lo digo, hermanito? Porque yo viví esta parte, aunque mis padres trabajaban mucho, pues a mí nunca se me llamó a decir, ¿sabes qué? Jimmy, tienes que renovar otra vez tus votos con el Señor. Y cuando no está eso, ¿sabe qué? Nosotros siempre como humanos tenemos malas decisiones. Dígale a tu hermanito, ¿has tomado malas decisiones? ¿Y sabe qué? Siempre en nuestra vida vamos a tomar malas decisiones. Y la mala decisión de Mateo fue trabajar para alguien que no era dentro de su nación. Y dentro de lo que él hizo, hermanito, se llevó dolores, fracasos, incertidumbres, cargas que día tras día cargaba sobre su vida. Y bueno, para no hacerlo largo,
Hermanitos, durante mucho tiempo yo también estuve dentro de la casa de Dios, pero sin saber quién era Dios. Es lo curioso. Tenía un lugar, pero sin saber cómo respetar y amar ese lugar en el cual Dios me había puesto. Después de muchos años, hermanitos, llegó la rebeldía, malos amigos, decidí salir de casa un instante, pero le puedo decir algo, que cuando Dios tiene un plan para nosotros, cuando estamos dentro de la voluntad, dentro del corazón de Dios, no importa el tiempo, porque sea lo que sea, Él te va a llamar y va a tocar a tu puerta. Amén. Apocalipsis 3:20 se acuerda que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Cuando Dios tiene algo, hermanito, para ti, Él siempre va a tocar a la puerta a medio tiempo, quizás por la tarde o por la noche ocupando estas frases, pero el Señor siempre estará ahí para hacer un milagro en tu vida. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros como padres siempre estemos atentos de lo que está a nuestro alrededor. En este caso, quizás no hay un esposo convertido, hijo no convertidos. Hermanito, nuestro trabajo es decirles, el Señor te ama. El Señor te ama. Y el día de mañana, hijo, el Señor te ama. Hijo, hija, estoy orando por ti. Esposa, esposo, estoy orando por ti. Y siempre que esa palabra se esté marcando sobre su oído, sobre su corazón. Quizás pensaremos, hermanitos, que Dios no hace nada. No, Dios está obrando, pero hay un tiempo determinado para cada cosa. Así como para Mateo, hermanitos, muchos años estuvo trabajando dentro de ese lugar, pero hasta que llegó Jesús, Él escuchó lo que realmente anhelaba y buscaba su corazón. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Ahora, cuando no hay hambre, no va a haber deseo de nada, hermano. ¿Por qué a veces se pierde el deseo de servir a Dios? Porque no hay esa hambre. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos tienen hambre? Creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Está ese anhelo porque nuestro estómago sea lleno de lo natural. Pero dentro del Espíritu, hermanito, el único que puede llenar esa sequedad, porque cuando caminamos sin Dios, hay dolor, hay sequedad, y sobre todo, hermanito, hay una angustia que no nos deja vivir. Esa es la condición que tenía Mateo. Había dolor, sequedad en su espíritu, y no solamente por lo que había a su alrededor, sino por lo que sentía en todo momento. Pero cuando oyó el sermón del capítulo 5, su espíritu empezó a vibrar, su corazón estalló en alegría, porque, hermanitos, encontró la palabra que iba a traer redención a su vida y a su corazón. Por eso, cuando en el capítulo 9, hermanitos, Jesús caminó y lo vio, tan solo esa sola mirada, en un instante, transformó y quitó todo lo que tenía. Tan solo, hermanitos, por esa palabra de sígueme, sabiendo que Jesús no era cualquier persona. Mateo sabía que Jesús era el Verbo hecho carne en esa tierra. ¿Y cuándo pasó ese tiempo? En el año 33, según la historia, ¿verdad? Desde ahí empezó la historia de Jesús en el año 33. Aunque, hermanitos, mucho tiempo había profetas, leyes, mandamientos, los cuales se regían, pero, hermanitos, los fariseos, escribas, le habían dado otro sentido diferente, lo cual quizás le desagradaba en ese tiempo. Pero, hermanitos, verso 10, vuélvale a leer de todos juntos, verso 10. Y aconteció que estando sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaban juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. El trabajo de Jesús, recordemos que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Antes, hermanitos, de ir al pueblo gentil, recordemos que Jesús primeramente vino a los judíos. Hay una diferencia, hermanitos, entre Israel y judíos. Los israelitas se les llama a la descendencia de Jacob, que tienen ese nombre. Pero los judíos, hermanitos, se le atribuye la frase judíos a la descendencia de Judá. Entonces hay una pequeña diferencia, aunque en apariencia son lo mismo, no. Hay un pequeño
rasgo ahí diferente. Entonces había venido a los judíos. Dice que a los suyos vino, pero después dice la frase que a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Juan capítulo 12 dice que les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se consideró Mateo después de que el Señor le dijo, sígueme? Con un derecho de ser hijo de Dios, del Altísimo, de Jesús el Mesías. Por eso, hermanito, dice que después de ese llamado lo dejó todo y corrió a casa. Pero cuando corrió a casa hizo algo muy precioso. Dice que llamó quizás a todos sus amigos, a todos los que vivían en esa misma condición como él, y hizo un gran banquete. Pero llamó al Cordero de Dios, a Jesús el Mesías, y es el que estaba sentado en medio de ellos. Y mire nada más, cuando nosotros dejamos, hermanitos, que Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, las cosas ya no van a ser jamás igual. Ya no son iguales, porque ¿qué es lo que trae Jesús con sus palabras? Trae perdón, trae redención, trae bendición, nueva esperanza, y sobre todo, hermanito, nos hace, cuando escuchamos sus palabras, nuevas criaturas en él. ¿Qué es lo que hizo el Señor tan solo con su llamado, con esa mirada? Una nueva criatura al instante. ¿Cuánto se tarda en perdonar el Señor, hermanos? Es al instante. Pero nosotros tenemos que creerlo y tenemos que recibir esa palabra en un instante. Y al instante, hermanito, toda esa cadena de dolor, de preocupación, de angustia en la vida de Mateo, hermanito, eso se fue en un solo momento. Verso 11. Siempre va a haber algo, hermanitos, que quizás nos va a acusar. Verso 11 dice: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Miren nada más, esto es importante. Siempre que alguien se quiera levantar, hermanito, sí está más grande, hermanito. Muchas gracias. Gracias. Cuando alguien se quiera levantar, hermanito, siempre va a haber alguien que va a acusar. Cuando alguien se quiera levantar, cuando va a haber alguien que quiera transformarse, siempre va a decir: ¿a poco tú vas a cambiar? ¿A poco tú le vas a servir a Dios? ¿A poco de verdad vas a dejar tu condición? ¿Y sabe qué? Es el momento a veces de hacerse fuerte a lo que vamos a escuchar. Cuando alguien decide servir al Señor, siempre, hermanito, va a haber alguien que te va a injuriar, alguien que quizás te quiera sobajar. Pero es el momento, hermanitos, de que nos pongamos firmes en la roca que es Cristo, y primeramente obedecer a la voz de tu Señor. ¿A quién tenemos que obedecer? A la voz de nuestro Señor. Porque Jesús, hermanito, que era el Hijo de Dios, el dueño de todo el universo, de todas las cosas creadas, no fue capaz, hermanito, que quizás reclamarle algo. ¿Quién es el hombre quizás para reclamar o sobajar? No es nadie, hermanito. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros la creemos, la anhelamos, hermanito, esa palabra de Dios se va a hacer totalmente real en nuestra vida. Cuando vemos esta cena, hermanito, que Mateo preparaba, significa que en algún momento su vida pasada fue cambiada ahí, transformada en un instante. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanito, dar algo lo cual no tenemos. Sin embargo, cuando él hace esto, significa que en la vida de Mateo ya había agradecimiento, ya había amor a los demás, y ya su condición, hermanito, de traidor había cambiado en un instante por la voz de Dios. Amén. En un instante, hermanito, el Señor cambia todas las cosas. ¿Y a quién invitó? A Jesús primeramente. ¿Y a quién invitó? Después, a sus amigos o compañeros.
En señal, hermanitos, que esa vida pasada se estaba quedando atrás. En señal que esa condición de traidor quizás se estaba quedando atrás. En señal, hermanito, que su vida, a partir de ese momento que el Señor había entrado a su vida, a su corazón y había entrado a su hogar, todas las cosas iban a empezar a cambiar. ¿Por qué, hermanitos? Porque después de eso, la vida de Mateo ya no jamás volvió a ser igual. Dile a tu hermano, ¿tu vida es igual ahora? Y ya no, hermanitos. Después de que conocemos a Jesús, nuestra vida ya no es igual. En la Escritura menciona también, hermanitos, a alguien parecido que se llamaba Zaqueo. Este era mucho más allá que Mateo. Dice la palabra que él era jefe de los publicanos y muy rico, amado. Demasiado más allá que Mateo. Pero sin embargo, vemos este paralelo, hermanitos, y vemos la condición que los dos también tenían, esa hambre y sed de justicia. El texto, hija, que te pedí, por favor. Lucas 18. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas 18. Y mire, hermanito, hay algo muy importante aquí. Jesús nunca va a decir una cosa si Él no la ha visto, si Él no la ha hecho antes. Lucas 9, 18. Lucas 18. Perdón, 18. Amén. Amén. Habla de una parábola muy importante. Dice así. 18, 9. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. No sé. Es ahí, no nos iba a leer. Es en el verso 10. Es el verso 10, sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Esto lo habla nuestro Señor Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esto es lo que oraba el fariseo. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Mire nada más. ¿Sabe por qué, hermanito Mateo, al instante fue corriendo hacia Dios? Porque esta oración o esta parábola que Jesús está hablando aquí en Lucas capítulo 18 se le atribuyó a su propia persona. Porque el que conoce todas las cosas, cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tenemos dolor, cuando tenemos preocupación, hermanitos, cuando hay enfermedad o nos sentimos lastimados, el único que sabe nuestra condición es el Señor, hermano. Es el único que conoce todo lo que somos, porque para Él, hermanitos, somos carta abierta y Él escudriña nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo lo que somos. Por eso, hermanitos, cuando Mateo también escuchaba esta parábola de Jesús, dice: Señor, pero tú no estás hablando de alguien diferente, estás hablando de mí mismo. Porque yo me sentía así. Porque cuando quería orar, Señor, no lo podía hacer por la vergüenza que sentía de servir a esto, por el dolor que traía, por todas las cargas que habían en mi vida, Señor. Yo no me atrevía a levantar la mirada. Y ¿sabe qué, hermanitos? ¿Cuántas cosas conoce el Señor de cada uno de nosotros? Conoce todo. ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha pisoteado? Incluso a veces podría ser nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, los propios de la iglesia. El Señor conoce todo de nosotros. Pero aquí hay algo importante. La condición en la cual tenemos que presentarnos delante del Señor.
¿Hay hambre y sed de justicia, hermanitos, dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que, hermanito, anhela nuestra vida? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Pero sin embargo, vemos, hermanito, a un fariseo que dice, gracias, Señor, porque yo no hago esto, yo no hago como aquel. En apariencia sí alaba al Señor, pero su condición, hermanitos, está fuera de la voluntad de Dios. Cuando alguien se enaltece a sí mismo, hermanito, incluso hasta su oración, no es grata delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos, dice, serán saciados. ¿Qué es lo que sacia, hermanitos? Primeramente, nuestro espíritu, sacia tu alma y sacia tu condición también humana. Porque esto, hermanitos, cuando la palabra de Dios llega, va rompiendo cadenas, va dando libertad, va dando alegría, va dando fortaleza y luz donde antes había tinieblas. Por eso, hermanitos, volvemos a lo mismo, que cuando Mateo escuchó esta parábola, él cayó, podríamos decirlo, con un corazón hecho pedazos delante de la voz de Dios. Por eso cuando él decía, claro, Señor, que quiero seguirte, claro que quiero buscarte, claro que quiero estar a tu lado, porque esta oración, Señor, yo la hice en lo secreto. Y sin embargo, hermanitos, vemos de todo en el libro de Mateo el amor, la gracia, la bendición del Señor en todo momento. Así que el que tiene, hermanitos, todo poder, el que tiene, hermanito, la palabra para llamarte, es Jesús. Pero hay algo importante. La decisión la tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos vivir en estos tiempos? En la voluntad del servicio a Dios. Claro que servirle, dice el Señor Jesús, que en este mundo tendríamos aflicciones. De todas formas y métodos, las aflicciones, dolores, enfermedades nos van a llegar. Pero Jesús nos daba una esperanza muy importante. Dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Hermanitos, eso es lo único que lo puede hacer es el Señor. A nosotros nos toca trabajar, a nosotros nos toca seguir, a nosotros nos toca vencer, hermanito, lo que tengamos que vencer dentro de nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Mateo caminó mucho tiempo con esa vergüenza. Y aun cuando estaba siguiendo a Jesús, ¿qué cree que tenía? La misma vergüenza. Porque hay cosas que no se van a ir nunca. Pero la importancia ahora es que ya no estaba solo. Ahora tenía a Jesús como su maestro, ahora tenía a Jesús como una guía, tenía a Jesús como el verbo encarnado, tenía a Jesús como la palabra viva y eficaz cada día de su vida. Amén. Así que, hermanitos, en Dios tenemos todo. Tenemos esperanza, amor, salud espiritual, salud física, y en Él, hermano, lo podemos encontrar todo. Vamos nuevamente al capítulo 5 de Mateo. Aleluya. Amén. Aleluya. Verso 6 nos quedamos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la limpieza del corazón, hermanitos, solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesús. La limpieza de tu espíritu, la limpieza de las cargas, la pesadez, la limpieza de pecados, amado hermano, solo lo puede hacer un corazón contrito y humillado que corre, amados hermanos, a los pies del Señor. No vamos a encontrar nada en esta tierra, sino solamente la esperanza
viene dentro de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hermanito, cuando usted ve Mateo, va a encontrar las grandezas, va a encontrar el amor, va a encontrar el perdón, va a encontrar redención, luz sobre el mundo. Todo lo que, hermanito, reflejaba Jesús, Mateo lo expresa de muchas formas. Pero eso es a través de conocerle primeramente a Él. Amén. Nadie puede hablar del Señor si no le ha conocido. Nadie puede hablar de sus grandezas, del perdón de Dios, si nosotros mismos no hemos recibido estas partes dentro de nosotros. Así que, hermanitos, esta es la palabra de Dios a forma de reflexión. Y en todo tiempo, hermanitos, busquemos siempre la esperanza en Él. Si algo necesitamos, hermanitos, la única solución es nuestro Señor. Si algo estamos cargando, el que rompe cadenas es Jesús. Si necesitas un milagro, en Él lo vamos a encontrar. Si necesitas fe, Dios es el que puede darle fe. Y Él le dice, bienaventurado. Si conocemos al Señor, Dios nos llama bienaventurados, y la frase bienaventurado significa doblemente feliz. Es lo que significa esa frase. Y si caminamos en el, hermanito, nada nos va a faltar. Él estará en todo tiempo. Y aun si fuéramos pecadores y aun si fallamos en algún momento, corramos siempre a la esperanza viva que es nuestro Señor Jesús. Amén, hermanitos. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a